Bueno, vamos a comenzar entonces lo que tiene que ver con las operaciones sobre conjuntos. En realidad este es un tema que ustedes ya trabajaron pues bastante en fundamentos. Lo hicieron pues desde un punto de vista pues un poco más intuitivo. Aquí tal vez la idea es ver cómo se puede formalizar dentro de ZF y en todo caso pues vamos a hacer algunas demostraciones de propiedades, propiedades de las operaciones básicas de conjuntos. Además también vamos a ver una generalización de lo que serían las operaciones de unión e intersección, que eso sí no se alcanza pues a ver en fundamentos. Y también formalizar un poco más lo que sería la definición de conjuntos a partir de términos, ¿cierto? O sea, a partir de operaciones aplicadas a variables. Bueno, vamos entonces a comenzar. Ahí me están escuchando, ¿cierto? Verifico antes de seguir que me estén escuchando, que no esté hablando aquí al vacío. Listo, ok. Bueno, entonces tenemos aquí la definición primero de ciertas operaciones de conjuntos. Todas esas pues ustedes ya las conocen. Mire que aquí las definiciones están a partir de sus clasificadores de Frege, ¿cierto? Pues estamos usando esta notación aquí de llaves y estamos definiendo estos conjuntos a partir de sacar elementos pues que satisfacen una determinada propiedad. Y mire que en principio no estamos pues exigiendo que esos elementos pertenezcan a un conjunto ya dado, ¿cierto? O sea, no estamos usando el axioma de comprensión tal como lo tenemos aquí en ZF, que exige primero pues como sacar los elementos de un conjunto ya dado y que satisfaga una cierta propiedad, sino que aquí solamente estamos definiendo estos conjuntos a partir de colecciones que satisfacen una propiedad dada, ¿cierto? Ahora, pues, el teorema que sigue es precisamente justificar que cada una de estas definiciones, a partir del supuesto de que T y S sean conjuntos, cada una de estas colecciones van a ser conjuntos dentro de ZF. Listo. Primero tenemos entonces lo que vamos a llamar pues el doblete de T y S. Aquí recuerde, T y S van a representar términos de ZF. Por el momento serían entonces variables o también estamos incluyendo ahí la constante, el conjunto vacío, ¿cierto? Ya lo tenemos ahí. Pero entonces recuerdo, o sea, en ZF todos los términos representan conjuntos, ¿cierto? Esto es tanto T como S, independientemente de cuáles sean los términos, son simplemente como conjuntos arbitrarios. Entonces, si tenemos conjuntos arbitrarios, el doblete de TS es simplemente un conjunto cuyos elementos son precisamente T y S, ¿cierto? ¿Cómo lo definimos? Los X tal que X, o este o es S, ¿cierto? Cualquiera de los dos que sea, va a estar ahí en ese conjunto. El singulete lo definimos como el X, tal que X es igual a T, ¿cierto? Sería un conjunto cuyo único elemento es este. Aquí vamos a tener lo que es la unión de T y S, ¿cierto? Serían la clase de objetos pues, cuyos elementos son los que están en T o están en S. Ya pues, lo conocen también bastante. La intersección serían los elementos que están en T y están en S, ¿cierto? La colección de objetos que están tanto en T como en S. También lo podemos representar de esta manera, ¿cierto? Los X que pertenecen a T, tal que X pertenece a S. Y la diferencia de T y S, o T menos S, serían los elementos que están en T y no están en S. Y el conjunto de partes de T es el conjunto cuyos elementos son todos los subconjuntos de T. Listo. Por ahí simplemente entonces definición pues de conjuntos a partir de esa notación de Frege. Todavía en realidad no hemos mostrado que sean conjuntos dentro de ZF, entonces eso es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a justificar que cada uno de esos de acá es un conjunto de ZF, dentro de ZF. Ah, bueno, aquí solamente una observación y es que en muchas partes pues en lugar de este símbolo como esta barra pues diagonal o así hacia atrás pues para denotar
La diferencia de conjunto en muchas partes se usa como un menos, pues también para denotar la diferencia de conjuntos. Pues, para que, y en otro libro pues usan esa otra notación, lo tengan presente. Vamos entonces a justificar uno por uno que cada uno de estos, de estas clases que estamos definiendo aquí son conjuntos. Entonces, mire que si nosotros sumamos términos T y S, estamos asumiendo que tanto T como S son conjuntos, ¿cierto? Que son términos de ZF, los términos de ZF representan conjuntos. ¿Listo? Entonces, suponiendo que T y S son conjuntos, este conjunto de acá, que es lo que estamos llamando el doblete de T y S, es conjunto precisamente ¿por qué? Porque eh, el axioma de pares precisamente nos dice eso. Dados dos conjuntos, en este caso T y S, existe un conjunto cuyos elementos son precisamente T o S, ¿cierto? Son precisamente T y S. Entonces ahí no tenemos ningún problema. O sea, la existencia de este primer conjunto está, se está estableciendo a partir de ese axioma de pares. La del singulete también se establece a partir de ese axioma de pares. Aquí pues tenemos que tener en cuenta que el singulete pues de T, aquí espera yo que estoy compartiendo acá, el singulete de T es simplemente, lo podemos ver como el doblete de T con T, ¿cierto? Lo podemos ver como un doblete donde los dos elementos son T, pero recuerde que en los conjuntos no hay repetición de elementos, entonces tener esto es tener esto, ¿cierto? Y si usted toma el conjunto T por el axioma de pares, existiría el conjunto que tiene como elementos exactamente a T y a T, ¿cierto? Pero eso es precisamente el singulete de T. Bueno, nos vamos acá a las diapositivas. El singulete también sale pues del axioma de pares. La unión, ¿cierto? Si, en este caso, la unión de T con S, que serían los X que pertenecen a T o que pertenecen a S. Entonces recordemos que nosotros habíamos visto un axioma de unión, pero vimos un axioma de unión mucho más general. Entonces vamos a ver cómo vamos a derivar esa unión de dos conjuntos, en este caso T y S, a partir de ese axioma de unión más general, ¿cierto? Entonces tenemos aquí axioma de unión. Me lo voy a llevar para acá, para el tablero. Listo. Inclusive vamos a poner esto acá encima, tapemos esto. Listo, entonces vamos a ver que en realidad, o sea, acá recuerden, ¿qué nos dice el axioma de unión? Dado un conjunto X cualquiera, existe un conjunto Y cuyos elementos son ¿cuáles? Los elementos de Y serían los Z que pertenecen a algún conjunto W que está en X, ¿cierto? Es como, entonces sería como si usted tomara este X, que recuerde que todos los elementos de un conjunto dentro de ZF son a su vez conjunto, entonces es hacer la unión de todos los conjuntos que hayan dentro de X. Lo que vamos a ver es que en el caso, es como hacer pues, la unión de todos los conjuntos que hay dentro de X, por eso es que ahí en ese conjunto que están los elementos que están en cualquier conjunto que esté en X, ¿cierto? Entonces vamos a ver aquí que si nosotros tenemos T y S conjuntos, eh, bueno, aquí este conjunto que se dice acá lo vamos a denotar como la unión generalizada de, de X, ¿cierto? Entonces vamos a ver, en el caso en que T y S son conjuntos, nosotros de ahí tenemos si T y S, vamos a ver si la pongamos esto acá, si T y S son conjuntos, entonces vamos a tener primero que por axioma de pares, vamos a tener que el par TS es conjunto. Y por el axioma de unión,
tendríamos entonces que la unión generalizada, pues que sería como ese Z que está estableciendo aquí la existencia, y la vamos a dar este nombre, ¿cierto? La unión generalizada de TS es conjunto. Entonces veamos, vamos a ver aquí que la unión generalizada de TS es precisamente T unido a S, ¿cierto? Eso es lo que vamos a ver acá. Recordemos acá las definiciones de cada cosa que tenemos acá. Entonces, esta unión generalizada de TS es que es los Z, ¿cierto? Tales que algún, existe algún W en ese conjunto, ¿cierto? Existen algún W en ese conjunto, en este caso el TS, tal que Z pertenece a W. Entonces serían los elementos de este conjunto, ¿cierto? Y los de este conjunto serían simplemente los Z, tal que Z pertenece a, a T, o Z pertenece a, espera acá, o Z pertenece a S. ¿Cierto? Entonces, aquí simplemente estoy mostrando lo que sería pues como por definición cada uno de estos conjuntos, ¿cierto? Entonces veamos ahora sí, que esos conjuntos son iguales. Entonces vamos a tomar sea un Z, un elemento que pertenece a esta unión generalizada de este doblete que tenemos aquí, el doblete TS, ¿cierto? Si pertenece a este conjunto, entonces porque vale esta condición, ¿cierto? Es porque existe algún elemento W en el conjunto TS, inclusive lo voy a poner aquí, y una vez voy a pasar aquí de notación, o sea, existe un W tal que W pertenece a TS y Z pertenece a W, ¿cierto? Ahí sería simplemente entonces esa definición pues de que estamos dando de esa unión generalizada. Lo vamos a ver un poco pues más adelante con más cuidado, pero veamos por el momento este, ¿cierto? Ahora, si W pertenece a este doblete, por la definición de ese doblete es o porque es D o porque es S, ¿cierto? Aquí que tendríamos, eso va a ser equivalente, que existe un W tal que W es igual a T o W es igual a S, ¿cierto? Estos son precisamente los dos elementos que hay en este conjunto. Y vamos a tener aquí que Z pertenece a W. Entonces aquí estaríamos usando pues como la definición del doblete. Esto es equivalente a que entonces distribuyamos aquí. Tendríamos, existe un W tal que W es igual a T y Z pertenece a W o W es igual a S y Z pertenece a W, ¿cierto? Simplemente apliqué distributividad aquí. Y aquí sabemos que el existencial distribuye con respecto a la disyunción. Entonces, apliquemos aplicando esa distributividad que tendríamos, que existe un W, tal que W es igual a T, y Z pertenece a W, o existe un W tal que W es igual a S, y Z pertenece a W. Listo. Ahora recuerden que en en esos existenciales, cuando nosotros estamos aquí diciendo, o sea, existe un W que es T y que satisface una determinada propiedad, recuerde que ahí eso es equivalente a que, a que este Z pertenece a W, o sea, esa sería como la fórmula alfa, ¿cierto? Entonces, existe un W que es igual a T y que satisface la propiedad alfa. Eso es lo mismo que decir que T satisface la propiedad alfa. Recuerde que esa era pues como una de las últimas propiedades que vimos cuando vimos la lógica con igualdad, ¿cierto? Lógica cuantificacional con igualdad. Entonces ahí podemos eliminar este existencial y
cambiar acá en esta fórmula la variable W por el término T. ¿Cierto? Entonces, aquí, ¿qué tendríamos? Tendríamos que Z pertenece a T. ¿Cierto? Y aquí, haciendo lo mismo, tendríamos entonces que esto aquí es equivalente a que Z pertenece a S. ¿Listo? Entonces ahí estamos usando pues esa propiedad de la lógica con igualdad. ¿Cierto? Esto aquí también. Y esto por la definición que nosotros dimos de ese conjunto de uniones, precisamente, esa es la propiedad que define a ese conjunto. Entonces, Z pertenece a T unido a S. Así fue que definimos ese conjunto, ¿cierto? Y mire que acá mostramos entonces que en realidad la unión de dos conjuntos la podemos ver como la unión generalizada aplicada al conjunto de pares, donde los elementos que hay en ese conjunto de pares son precisamente los conjuntos que estamos uniendo, en este caso T y S. ¿Es claro eso ahí o hay alguna duda con respecto a eso? ¿Todo claro? Listo, ok. Entonces con eso tenemos entonces que la existencia. Espera un momento, yo avanzo aquí, ¿hasta dónde vamos? La existencia de o sea, la justificación de que esta clase de acá es un conjunto es simplemente un caso particular entonces del axioma de unión. Ahora, mira que nosotros ya como estamos justificando que, dado que T y S son conjuntos, estas clases de acá son conjuntos, vamos a usar estas notaciones y vamos a comenzar a usar como estas notaciones que son en realidad como el metalenguaje, las vamos a usar como si estuvieran dentro de ZF. Recuerde que nosotros dijimos hace algunas clases pues que cada que nosotros justifiquemos que una clase definida a partir de propiedades es un conjunto, usamos esa notación como si fuera un término de ZF, ¿cierto? Ahí ya, usando un poco, digamos, de la notación, ahí vamos a comenzar a hacer eso. Ahora, aquí, para T, Apenas tengo una preguntita. sí, Y yo aún tengo como un problemita ahí con eso de, o sea, pues como que siempre nos han enseñado conjuntos de esta manera ya con la notación en corchetes y todo, pero, pero pues con la definición que nos habías dado antes de que pues esa colección sí es conjunto, si existe Y, tal que para todo X pertenece a Y, si solo si la propiedad. ¿Cómo podríamos, digamos, adecuarlo eso a el razonamiento anterior? ¿Cómo podríamos adecuarlo a esa definición exacta? Porque es que igualmente en la anterior estamos de eso, todas formas trabajando con esta de corchetes. eso, entonces mire, ¿qué podemos hacer? Voy a pasar aquí a lo que vimos anteriormente. Entonces, mire que acá, pues digamos, esto acá es simplemente notación que estamos adicionando, ¿cierto? Ok, entonces, ¿qué? O sea, a partir de la existencia de T y S, siendo conjuntos, por el axioma de unión, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la existencia de un conjunto Y que satisface esta condición, o sea, los elementos de ese conjunto Y son los que están en algún conjunto que están en X, ¿cierto? Que es lo que estamos denotando aquí, como a partir de esta notación que tenemos acá, ¿cierto? ¿Listo? O sea, uno de acá que saca, existe un Z tal que, perdón, existe un Y tal que Z, para todo Z, para todo Z, Z pertenece, hagámoslo en este caso ya particularicemos. Aquí el X lo tendríamos que, aquí pues también tendría que ser, aquí voy a usar un poco la notación, ese Z pertenece, en este caso, a Y, si solamente si existe W, tal que aquí vamos a particularizar es por este X, pero acá ese X el que estamos tomando es el conjunto TS, ¿cierto? Listo. Existe W tal que W pertenece al conjunto TS
y aquí Z pertenece a W, ¿cierto? Ahora mire que en realidad pues STS es como que otro conjunto que uno saca a partir del axioma de pares, ¿cierto? El axioma de pares que nos va a dar. A partir de T y S, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar un conjunto, pues, la existencia de un conjunto Y, tal que para todo Z, Z pertenece a Y, si solamente si SZ es igual a T o SZ es igual a S, ¿cierto? Se suponga que usted está haciendo aquí de acá para acá, pasamos por, o sea, vamos a decir que vamos a pasar de acá para acá, usando pues digamos esta notación, es como si estuviéramos usando la regla C, ¿cierto? Usando la regla C y la constante que vamos a usar es simplemente usar esa notación que nosotros tenemos, ese conjunto Y que satisface la condición de que los elementos son esos, vamos a decir que es el doblete, pues la notación de doblete que tenemos, ¿cierto? Entonces ahí tendríamos un conjunto que tal que para todo Z, yo lo pongo aquí con rojo mejor, tal que para todo Z, Z pertenece a ese doblete TS, si solamente si eh, Z es igual a T o Z es igual a S, ¿cierto? Ah, mire que es como por el axioma de pares tendríamos esta existencia, ¿cierto? Pero entonces a ese objetivo acá Y, a ese conjunto que existe por el axioma de pares, le estamos dando como una notación, ¿cierto? La notación que le estamos dando es esta. Entonces podemos considerar esto como si fuera una constante nueva que nosotros estamos introduciendo a partir de aplicar la regla C. Esa es más o menos pues como la idea, ¿cierto? Ya con esa notación uno se va defendiendo más fácil. Ahora, este de acá ya es como una nueva constante que estamos introduciendo pues ahí también en el lenguaje. Entonces, aquí en el axioma de unión, aquí este X, que es un conjunto cualquiera, se lo vamos a aplicar a esa constante que introdujimos acá, al doblete TS, ¿cierto? Aquí lo aplicamos de esta manera, ¿cierto? Esa es como la idea ahí, ¿cierto? O sea, esas notaciones que estamos dando para esos dobletes, para la unión, para la intersección, funcionan como si fueran nuevas constantes que introducimos a partir de la regla C. Sí queda como un poco más claro ahí. Sí, sí, profe, exacto, o sea, por ahí va. O sea, digamos que la existencia a partir de los axiomas, sí, pues me queda clara, pero ya, digamos, ese nombre que se le da era como lo que tenía ahí, Y lo que pasa es que, como que mire, que si tenía esa uno dudita. solamente usa el axioma y se va pues a que existe un z tal que esto, y ya después aquí entonces le tocaría aplicar regla C y toda la cosa, ¿cierto? Entonces, como para comenzar como a evitar todo ese trabajo de tener que hacer eso cada vez que uno esté utilizando uno de esos axiomas, entonces simplemente define una notación para representar el conjunto que esos axiomas nos están indicando que existen, ¿cierto? Es más o menos la idea. Eso, profe, exactamente. No sé, ya ahí me queda más claro. Era como esa desconfianza de usar esa notación, pero sí, claro. Y aquí ya, pues, y cada vez nosotros nos vamos a ir alejando un poco más, digamos, ya de hacer las cosas totalmente formales y nos vamos a ir yendo un poco más hacia hacer demostraciones más informales. Y, y no, mire, solamente la demostración de esto, y si uno se pone a hacer todas estas cositas, ahí se le va un rato, pues, en, en hacer todas esas cosas. Entonces ahí sí tenemos que irnos yendo poco a poco a lo informal, teniendo en cuenta, pues, cómo se puede ir formalizando cada cosita de eso. Listo, entonces volvamos acá. Ahí tendríamos entonces la justificación para la existencia de este conjunto. O sea, ya cuando usemos esta notación ya tenemos justificado pues que eso va a ser un conjunto. Para la intersección, mire que nosotros no tenemos un axioma de intersección, ¿cierto? No hay un axioma que nos diga, dado un conjunto, la intersección generalizada de ese conjunto, es decir,
intersectar todos esos elementos que hay dentro del conjunto es un conjunto, ¿no? No hay ninguno que dice eso. Pero mire que nosotros, la clase pasada mostramos un teorema que llamamos el teorema del subconjunto, que nos dice que para probar que una determinada clase de objetos es un conjunto, es suficiente con probar que esa clase está contenida en una cosa que ya es conjunto. Aquí es fácil porque nosotros tenemos que T intersectado S es subconjunto de T, ¿cierto? O también de S, ¿cierto? Por lo tanto, entonces, por ese lema del subconjunto va a ser conjunto. Y miren, justifiquemos esto de acá. Entonces, vamos a justificar acá que T intersectado S, que sería pues los X, tal que X pertenece a T y X pertenece a S, es conjunto. Y mira, acá tenemos esta propiedad, pues que sería la propiedad phi eh, de X, ¿cierto? Es que lo que tenemos que demostrar que, demostración, veamos que esta clase de acá, ¿cierto? De aquí, T intersectado S es un conjunto de T. Ahí estaríamos como haciendo trampa, porque aquí ya estaríamos como suponiendo que eso es conjunto, pero recuerde que ahí en realidad lo que nosotros vamos a mostrar es esto, o sea que para todo X, si X satisface esta propiedad, entonces pertenece a T. O sea, si X pertenece a T y X pertenece a S, este es un pertenece, me quedo como una T. Entonces vamos a mostrar que X pertenece a T. ¿Cierto? Volvamos acá al lema acá, o teorema del subconjunto, para que recordemos que lo que nos decía es el lema del subconjunto, ¿cierto? Dada una clase de objetos definida a partir de una propiedad, que esa clase sea un conjunto, eso es equivalente a que existe algún conjunto Y tal que Y contiene a todos los elementos de esa clase. Aquí estamos haciendo trampa, pero mire que eso lo podemos escribir a partir de esta fórmula. Es lo mismo que mostrar que existe un conjunto Y tal que todos los objetos que satisfacen la propiedad phi están en Y. Entonces lo que tenemos que mostrar en este caso, nosotros estamos tomando esta propiedad phi, sería precisamente pertenecer a esa intersección, es decir, que X pertenezca a T y X pertenezca a S. Pero desde luego, pues, eso lo tenemos acá, ¿cierto? Eso de acá es fácil de demostrar, es simplemente simplificación. ¿Qué tenemos? Por simplificación, tenemos que X pertenece a T y X pertenece a S, implica X pertenece a T, ¿cierto? Y generalizando, tendríamos entonces que se tiene que, para todo X pertenece a T y X pertenece a S, entonces X pertenece a T. ¿Listo? Ya tenemos eso ahí. Luego, por generalización existencial, ¿qué tendríamos? Existe un Y, que en este caso sería el conjunto T, ¿cierto? Existe un Y, tal que para todo X pertenece a, aquí vamos a cambiar, es el X pertenece a T y X pertenece a S, implica que X pertenece a Y, ¿cierto? En este caso estamos solamente cambiando esta parte de acá. Y esta es la propiedad phi de X.
¿cierto? Entonces mire que tenemos precisamente lo que nos dice aquí el teorema del subconjunto. Tenemos un conjunto Y, que en ese caso fue el conjunto T, que contiene todos los elementos que están en esa clase, es decir, todos los elementos que satisfacen esa propiedad. ¿Sí? Entonces, por el teorema del subconjunto, eso es conjunto. Entonces, por lo tanto, ¿qué tendríamos? Tendríamos que T intersectado S es conjunto por el lema o por el teorema del subconjunto. Entonces, de aquí en adelante incluso vamos a ser un poco más informales. Simplemente, dada una clase de objetos definida por una propiedad, ¿cierto? Una clase de objetos definida por una propiedad phi de x, simplemente demuestre que eso está incluido en algún conjunto Y, ¿cierto? Y listo. Si logró hacer eso, entonces por el teorema del subconjunto ya eso sería conjunto. Listo, claro está ahí. Claro, listo. De la misma manera tenemos que la diferencia de T y S también va a ser conjunto, porque nosotros sabemos que T menos S, esta clase de objetos está incluida en T, ¿cierto? T menos S es un conjunto de T. Por lo tanto, entonces, como T es conjunto y esta clase es su conjunto de un conjunto, entonces esa clase es conjunto, el teorema de su conjunto. Ahora, partes de T es conjunto, ¿por qué? Porque nosotros tenemos precisamente un axioma que nos dice que dado un conjunto cualquiera, en este caso T, existe un conjunto cuyos elementos son precisamente los subconjuntos de ese conjunto. Entonces, este es simplemente por axioma, ¿cierto? Este está establecido por axioma. Listo. Teniendo entonces ya justificado eso, entonces ya uno puede pasar a ver como algunas propiedades de esas operaciones. Y mire que ya a partir de esas definiciones que dimos aquí, de la justificación de que esos son conjuntos dentro de ZF, entonces ya estamos adicionando como nuevas notaciones y nuevos elementos al lenguaje que vamos a usar dentro de ZF. Ya vamos a tener algunos símbolos que van a representar operaciones entre conjuntos, entre ellos pues el doblete, pues la unión, la intersección, la diferencia, el partes de T, ¿cierto? Mire, inicialmente en el lenguaje de ZF teníamos solamente la pertenencia y la igualdad, ¿cierto? Después introdujimos lo que era la relación de inclusión y la relación pues, de inclusión propia. Después mostramos la existencia y unicidad del conjunto vacío y definimos entonces esa nueva constante del conjunto vacío, un nuevo símbolo ahí. Ahora entonces ya estamos introduciendo todas estas operaciones, son símbolos de función, por ejemplo la unión, intersección, diferencia, comenzarían a funcionar como siendo símbolos de función de aridad 2, ¿cierto? Dados dos conjuntos nos producen otro conjunto. ¿Sí? Y la estamos introduciendo a partir de este teoremita que tenemos acá. Ahora, en realidad pues habría que mostrar que no solamente los conjuntos existen, sino que, que son únicos. Pero la unicidad pues ustedes pueden establecerla pues sin ningún problema. Que, suponga que existen dos objetos que satisfacen, eh, o sea, existen dos conjuntos cuyos elementos son precisamente los que satisfacen esta propiedad. Ahí va a ser fácil mostrar que esos dos elementos o esos dos conjuntos son iguales, ¿cierto? Si usted tiene, por decir algo acá, inclusive lo puede hacer uno. Lo podría hacer uno incluso más general. O sea, si usted tiene aquí una clase de objetos X y aquí eh, phi de X y tiene una clase de objetos X y aquí psi de X. Y si además tiene que estas dos propiedades son
son las mismas. Tiene un conjunto aquí X y aquí un conjunto Y, ¿cierto? Que serían, no, perdón, pongámosle acá otro nombre porque acá aquí ya lo estábamos trabajando acá adentro. Pongámosle aquí T y S. Listo. Y además tiene entonces que phi de X es equivalente a psi de X. Entonces, ¿qué tendríamos? Vamos a tener entonces que un elemento Z va a pertenecer a T si solamente si satisface la propiedad phi, ¿cierto? Z satisface la propiedad. Por este supuesto tendríamos que esos dos conjuntos son, que esas dos propiedades son equivalentes, ¿cierto? Si solamente si de Z, y eso va a ser equivalente a que Z pertenece a S, ¿cierto? Luego, generalizando, y por extensionalidad, se tiene que T es igual a S, ¿cierto? O sea, dos clases de conjuntos que sean definidos por propiedades, donde esas propiedades sean equivalentes, esos conjuntos son únicos, son el mismo conjunto, ¿cierto? Listo, aquí tengo, pues, ese es como el esquemita, pues, de la demostración. Ya, pues, formalizar eso ya tendría que ir, ¿no? A ver cómo se... Saco una pestaña y tratando de llevar eso, pues, al lenguaje de ZF. Profe, y la propiedad eh, puede ser la misma incluso si aparece con otra variable. Sí, sí, aquí podríamos colocar una variable diferente. Acá, por ejemplo, podría ser Z, podría ser Z, ¿cierto? No hay ningún problema. O sea, las variables que uno use ahí no tiene ningún problema. Y ahí cómo se justificarían que son iguales, profe. Si uno hace la Pues, sustitución de Z por X y eso, lo los que pasa es que, quieren mire, igual. aquí en realidad con esto lo que estoy especificando es como, o sea, para ser más formal, ¿qué sería eso? Sería como phi sustituyendo X por Z, ¿cierto? Y este sería psi sustituyendo el X por Z. Mire que usted acá incluso, si aquí se hubiera definido de esta manera, los W tal que, tal que phi de W, ¿cierto? Aquí la condición pues tendría que ser es como de este tipo, entonces phi de X, aquí tendríamos que cambiar X por, pues W por X, ¿cierto? Tendríamos que cambiar W por X, aquí se correspondan pues las variables, ¿cierto? Y aquí entonces ya no sería X por Z, sino W por Z, ¿cierto? Ahí lo que pasa es que estamos suponiendo aquí que la fórmula pues depende de X. Cuando cambiamos ese X por Z es como si estuviéramos haciendo esta sustitución, ¿cierto? Sí, se aclara ahí la duda con eso. Sí, profe, muchas gracias. Listo. Por eso es bueno, digamos, muchas veces cuando yo hago, digamos, escribo aquí una clase de objetos acá, digamos, X tal que phi de X. Normalmente entonces, pues uno podría tomar cuando un elemento de X pertenece a eso sí solamente si satisface la propiedad phi de X, ¿cierto? Pero uno puede pensar en una variable que cualquiera, ¿cierto? Que sea independiente de este, podría ser un Z, cuando un Z pertenece a los phi tal que phi de X. Eso ocurriría si solamente si eh, ese Z satisface la propiedad phi. En realidad aquí pues estaríamos denotando como cambiar acá en este phi, cambiar a X por Z, ¿cierto? Entonces mire que independientemente de si usted tiene acá, por ejemplo, X tal que
phi de x, pues vamos a mostrar que estas dos cosas son iguales. Es igual a los z tal que phi de z. Es decir, si nosotros usamos variables distintas, esas dos clases nos están representando el mismo conjunto. Tomemos acá, z va a pertenecer a esta clase de acá, a los x tal que phi de x, si solamente sí que si phi de z, ¿cierto? Es decir, si aquí en esta fórmula cambiamos a x por z, eso es lo que estoy denotando de esta manera, solo que por ahorrar pues uno notación, solamente cambiamos la variable que hay adentro y listo. Cuando una fórmula aparezca anteriormente que depende de una variable y después escribimos aquí otra variable, queremos es indicar pues como esta sustitución. Y aquí entonces va a ser equivalente a qué, va a ser equivalente a que z pertenece a esta otra clase de acá, los z tal que y z. ¿Listo? Entonces ahí ya por generalización y extensionalidad tendríamos la igualdad de esos dos conjuntos, pues asumiendo que estas dos clases están representando conjuntos, ¿cierto? Bueno, volvamos aquí. Las propiedades de esas operaciones que definimos. Aquí, mire que solamente, o sea, dentro de ZF, uno puede demostrar cosas que sí son, ¿cierto? Ahora, ¿cómo demostrar que algo no se da? La noción de demostración dentro del sistema formal no nos dice qué es lo que no es demostrable. Uno, para justificar que no es demostrable, uno tiene que irse ya a una noción semántica, ¿cierto? Tiene que hacerlo semánticamente. A no ser de que usted tenga, digamos, que el sistema es consistente y por lo tanto, entonces, en algunos casos, usted puede, para demostrar que algo no se da, demuestre que se da lo contrario. Entonces, si se da lo contrario, esta otra cosa no se da, ¿cierto? Por la consistencia, porque si no, el sistema sería inconsistente, ¿cierto? Pero eso no lo tenemos aquí. Entonces, normalmente lo que vamos a hacer es demostrar esas propiedades, vamos a hacerlo pues así bien, vamos a hacer solamente algunas propiedades, pues porque ustedes también ya en fundamentos ya trabajaron bastante con esa demostración pues de propiedades de operaciones entre conjuntos. Y la idea es que no solamente pensar en cuándo sí se dan ciertas propiedades, sino en saber refutar cuándo otras propiedades no se dan, ¿cierto? Cuándo ciertas igualdades o ciertas inclusiones no se dan. Y ahí entonces vamos a tener que recurrir, y eso lo vamos a tener que hacer a partir de contraejemplos, y en los contraejemplos vamos a hacerlos por fuera pues, del sistema, vamos a usar conjuntos que todavía no hemos mostrado que existen dentro de ZF. Pero la idea es que podamos hacer esos contraejemplos de manera pues, más intuitiva. Después, cuando nosotros definamos los conjuntos numéricos dentro de ZF, vamos a poder ver que en realidad uno esos mismos contraejemplos los puede construir dentro de ZF, ¿cierto? Formalmente. Lo que pasa es que para llegar allá uno se demora mucho rato, entonces, como queremos también irnos acostumbrando a refutar, entonces podemos hacer refutaciones con conjuntos sencillos, conjuntos finitos, por ejemplo, donde hayan un número finito de elementos y los elementos podemos poner cualquier conjunto, ¿cierto? Donde hayan números o donde hayan letras, porque uno, en cierta manera, los números y las letras o los elementos de esos conjuntos les va a poder codificar por medio de conjuntos, ¿cierto? Esa es más o menos la idea. Después vamos a mostrar que los números enteros, los números eh, racionales, los reales, uno los puede codificar a partir de conjuntos o definir a partir de conjuntos. Listo, entonces, teniendo en cuenta esa observación, vamos a mostrar algunas propiedades aquí, estas básicas, pues, de las operaciones de unión, intersección y diferencia, y eh, quedan entonces, bueno, y vemos también algunas cosas que no se cumplen, y vamos a refutarla por medio de contraejemplos. Ok, entonces vamos a poner por acá todo esto. Es primero, vamos entonces a asumir que T, R y S denotan conjuntos en ZF. ¿Cierto? Es decir, esos son términos dentro de ZF. Casos particulares serían pues como variables, ¿cierto?
Pero piensen simplemente, esos son conjuntos. ¿Listo? Ya saben entonces que con el teorema anterior, todas estas cosas que tenemos aquí, tanto a derecha como a izquierda, pues de estas igualdades, todo eso va a ser conjunto. Pues aquí, leyes de impotencia. Todo conjunto unido consigo mismo nos da el mismo conjunto. Tanto pues, bueno, eso pues con la unión y con la intersección también. Recuerden que por acá, eh, volvamos acá a las diapositivas, habíamos mostrado anteriormente cuando vimos la relación de contención que la igualdad de conjuntos es equivalente a la doble inclusión, ¿cierto? Ya. En últimas, ¿qué nos permite este teorema 6C? Para mostrar la unión, la igualdad de conjuntos, simplemente muestra la inclusión en ambos sentidos y listo, se tiene la igualdad. ¿Sí? Es como normalmente también se hacía pues informalmente en fundamentos. O aquí también tenemos este D, ¿cierto? Para mostrar la igualdad de los conjuntos, muestra esta equivalencia. Y usando esta implicación, ahí tiene la igualdad. Mire que esta implicación en realidad es simplemente usar el axioma de extensionalidad. Entonces, para mostrar igualdad de conjuntos, muestre simplemente que un elemento pertenece a un conjunto si solamente si pertenece al otro. Y eso, pues, generalizando, ya se tendría, pues, y por el axioma de extensionalidad se tendría, pues, la igualdad de los dos conjuntos. Listo, entonces, vamos aquí a mostrar esa igualdad de conjuntos. ¿Qué tendríamos acá? Esto lo podemos hacer por equivalencias, ¿cierto? O sea, la idea es, tenemos dos maneras de mostrar igualdad de conjuntos: por equivalencias, mostrando que un elemento pertenece a un conjunto y solamente si pertenece al otro, por doble inclusión. ¿Listo? Entonces, hagamos ese A por equivalencias. Y ya también lo hacemos también de una manera un poco informal, ¿cierto? El A. Tenemos un elemento X pertenece a T unido T, si solamente si que, si X pertenece a T o X pertenece a T. ¿Listo? Entonces ahí sería, decimos simplemente que por definición de ese conjunto de la unión de los dos conjuntos. ¿Es equivalente a qué? A que X pertenece a T y de impotencia de la disyunción. ¿Cierto? O sea, tenemos que una fórmula o la misma fórmula es equivalente a la fórmula, ¿cierto? Listo, entonces aquí mire que por generalización, ¿qué tendríamos? Tendríamos entonces que para todo X, X pertenece a T. Estoy haciendo así. Pertenece a T, si solamente si, perdona, a T unido T, si solamente si X pertenece a T. ¿Cierto? Simplemente generalizamos aquí. Miren, aquí ustedes si lo fueran a hacer más formalmente, listo, ponga primero esto, segundo, coloquen aquí esta misma formulita, equivalente a esto, tercero, esta formulita de acá, ¿cierto? Entonces sería esto, y generalización en dos, ¿cierto? Entonces aquí ya vamos a comenzar a evitarnos este tipo de cosas. Y por extensionalidad, se tiene que T unido T es igual a S. Listo, mire, aquí en realidad estaríamos como particularizando, volvamos acá, o mejor dicho, estaríamos usando esto que ya lo mostramos pues usando precisamente la axioma de extensionalidad. Ya tenemos esta equivalencia, eh, aplicando modus ponens, tendríamos entonces que T es igual a S. Que en últimas, esa implicación, ¿cómo la demostramos? Particularizando aquí en el axioma de extensionalidad, ¿cierto? El axioma de extensionalidad nos dice que siempre que todos los elementos Z, o sea, para todo Z, Z pertenece a X y solamente si Z pertenece a Y, entonces X es igual a Y. Y eso para cualquier par de conjuntos X y Y.
Aquí ahí ya estaríamos como haciendo particularización aquí en este axioma de extensionalidad. ¿Listo? Ok. ¿Dudas ahí? Esa notación he visto que también la usan para introducir la regla C. ¿Cuál notación estaba diciendo y Juan Camilo que también la usan para... Ah, no, bueno, qué pena, eso fue hace ya ratico, no la había visto. Bueno, ok. Eso es bien, sí, eso ya se lo manejan. Solo aquí es como para hacer más énfasis en tener en cuenta entonces que uno en fundamentos normalmente, ¿qué hacíamos? Simplemente mostrábamos esto aquí y ya, con esto de acá, entonces tenemos que esos dos conjuntos son los mismos. Implícitamente, ¿qué es lo que hay, pues, digamos, dentro de ZF para que sea el argumento más formal? Entonces, como tomamos aquí una variable X arbitraria, generalizamos y obtuvimos esta fórmula. Y a partir de esta equivalencia, obtenemos la igualdad, es precisamente por el axioma de extensionalidad. ¿Cierto? Listo, entonces aquí pues el de la intersección de un conjunto consigo mismo, pues es la misma cosa, solo que es la idempotencia pues para la conjunción. Aquí que T unido al vacío es igual a T, pues fácil también, hágalo por equivalencia, aquí va a tener que X pertenece a T unido al vacío, si solamente si X pertenece a T o X pertenece al vacío. Por eliminación de falsedad en la disyunción, o sea, como X pertenece al vacío es falso, entonces ese X pertenece a T o X pertenece al vacío va a ser equivalente a que X pertenece a T y listo. Generalizando y por extensionalidad se tendría la igualdad. ¿Listo? Ok. Aquí lo mismo con la intersección. Ah, bueno, hagamos la intersección, ¿cierto? Aquí lo podríamos hacer por reducción al absurdo, ¿cierto? Suponga que es diferente del vacío y llegue a una contradicción. O lo podría hacer también por método directo, pero bueno. Ah, por método directo, ¿cómo lo podríamos hacer? Vamos a poner este aquí. Vamos a hacer este, pues hagamos el de por método directo. Por método directo es tenemos X no pertenece al vacío, ¿cierto? 1, 2. X no pertenece al vacío o X no pertenece a T. 3, ¿qué tendríamos acá? X no pertenece, pues no es cierto que X, la negación de que X pertenece al vacío y X pertenece a T, leyes de De Morgan, ¿cierto? Ok. Por adición aquí, ¿qué tendríamos? Pues tendríamos, o sea, tenemos estas dos cosas. Tenemos esto y tenemos esto. ¿Cierto? Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos que esas dos cosas son equivalentes, porque en ese caso serían las dos cosas, serían verdaderas, por lo tanto, dos cosas verdaderas son equivalentes. X pertenece al vacío y X pertenece a T. La negación de eso es equivalente a X no pertenece al vacío. ¿Cierto? Ahora, mire que si lo van a hacer como más sintácticamente es adicione, pues para la implicación en este sentido ya tiene este. Entonces, por adición de antecedente tiene la implicación. Y lo mismo para la implicación en el otro sentido, usted ya tiene este. Por adición de antecedente
adicione esto como antecedente y listo. ¿Cierto? Y aquí, entonces, como estas dos cosas son equivalentes, al negar las dos cosas también nos daría equivalente, pero apliquemos aquí también la doble negación. Entonces tendríamos, como estas dos negaciones son equivalentes, tendríamos entonces que X pertenece al vacío y X pertenece a T. Eso va a ser equivalente a que X pertenece al vacío. ¿Listo? Generalizando, ¿qué vamos a tener? Para todo X, X pertenece al vacío. Inclusive aquí coloquemos y X pertenece a T. No, acá cambiamos este orden a T y X pertenece al vacío. Aquí dice pues conmutatividad, ¿cierto? Si solamente si X pertenece al vacío. Listo, generalización en 5. Ok. 7 por extensionalidad, ¿qué tendríamos? Bueno, aquí para todo esto aquí por definición, ¿qué tendríamos? Que X pertenece a T intersectado el vacío. Inclusive, y aquí, hagámoslo mejor aquí. 6. Aquí por definición, ¿qué sería? Entonces, X pertenece a T, intersectado, vacío, y solamente si X pertenece al vacío. Entonces sería por conmutatividad aquí y definición pues de intersección. 7. Para todo X pertenece a T, intersectado vacío, si solamente si X pertenece al vacío. Generalización en 6, ¿cierto? 8. T intersectado vacío es igual al vacío. Extensionalidad en 7. ¿Listo? Y simplemente como para mostrar cómo se podría hacer formalmente, pues, y aquí lo hice pues por método directo. Ahora, por método indirecto, eh, suponga que ese conjunto es diferente del vacío, entonces existe algún elemento que está en esta intersección, en T intersectado vacío, existe algún elemento, digamos, X que está en la intersección, por lo tanto, entonces ese elemento estaría en el vacío, contradicción, ¿cierto? Así sería pues de manera informal. Ahora, haciéndolo más formalmente, por reducción al absurdo, ¿cómo lo podríamos hacer? Hagámosle acá esto, entonces. Primero, supongamos lo contrario, que T intersectado vacío es diferente al vacío. Nosotros ya mostramos por allá un teorema anterior que nos dice que un conjunto es diferente del vacío si solamente si existe algún elemento que pertenece a él, ¿cierto? Este ya lo vimos por acá. Es el teorema 6E. No, pero espérate, no, ese no es más adelante. Era más atrás. Ah, creo que, bueno. La negación del B ahí, ¿no, profe? En el anterior, el teorema Es, 5. sí, sería como la negación de este. Sería con la negación de este. Niegue aquí va a ser equivalente a la negación de este. Y la negación de este es equivalente a que existe una X que pertenece a T, ¿cierto? Sería la negación de este. Listo, yo creo que debe estar como un ejercicio, quién sabe. Existe algún X tal que X pertenece a T intersectado vacío. Listo. De 1. 3. Pongamos un C aquí que pertenece a T intersectado vacío. Regla C en 2, ¿cierto?
3, perdón, 4. 4, C pertenece a T y C pertenece al vacío. Definición de intersección en 3. 5, C pertenece al vacío, simplificación en 4. Y bueno, ya aquí llegamos a una contradicción, porque nosotros ya habíamos mostrado anteriormente que ningún elemento pertenece al vacío. ¿Listo? Contradicción. Entonces, por reducción al absurdo mostramos que en realidad lo que vale es lo contrario a esto. ¿Cierto? Listo. Ahora, normalmente, de manera informal, ¿cómo escribe uno eso? Pues, supongamos que T intersectado vacío es diferente a esto. Luego, existe un X que pertenece a T intersectado vacío. Aquí en realidad debería usar el C, ¿cierto? Pero dejémoslo así, ya voy a hacer una observación con respecto a eso, de donde tendríamos que X pertenece a T eh, y X pertenece al vacío. Contradicción. ¿Cierto? Entonces, mire, cuando hacemos la descripción de manera más informal, ¿qué tenemos? Entonces, supongamos la negación de lo que queremos mostrar. Luego, existe un X que pertenece a T intersectado vacío. O sea, ¿de qué es diferente el vacío? Llegamos a que hay un elemento que está en ese conjunto. Listo. Muchas veces, cuando uno hace eso, aquí usa una variable, usa la variable X. Mire que nosotros implícitamente, cuando estamos escribiendo esto de manera informal, ¿cierto? Estamos escribiendo que existe un elemento que pertenece a ese conjunto, ahí implícitamente nosotros estamos aplicando la regla C. Aquí, en realidad, si nosotros fuéramos un poco más formales, tendríamos que utilizar una constante o una letra pues, que funcione como si fuera una constante de la manera como lo formalizamos esa regla C en la lógica, ¿cierto? En la lógica de primer orden. Pero entonces uno ya se toma como estas libertades de usar aquí una variable y hacer implícitamente la regla C al escribirlo esto con lenguaje natural. Mire que aquí, al escribirlo con lenguaje natural, nos deshicimos del existencial de una, ¿cierto? Solamente lo nombramos en el lenguaje natural y aquí ya dijimos como el objeto que satisface esa propiedad. ¿Listo? Ahí, de donde X pertenece a T y mire que aquí ya en lugar de usar la conjunción en el lenguaje simbólico, usamos la conjunción en el lenguaje natural. Entonces es como si aquí de una vez ya estuviéramos haciendo simplificación también de una, ¿cierto? Entonces, ahí el lenguaje natural nos va ahorrando pues como bastante tiempo. Entonces mire que esta demostración que nos demoramos, digamos, eso que aquí no puse todos los pasos pues estrictamente, hice, hice como algunas implicaciones y usé teoremas anteriores, pero mire que aquí nos sumamos varios pasos para llegar a esto, aquí en lenguaje natural y haciéndolo de una manera pues un poco más informal y nos gastamos 2 líneas, ¿cierto? Ahí es donde están las ventajas. El asunto es como que tener presente que cuando uno escribe en lenguaje natural este tipo de cosas, por ejemplo, de que esta diferencia acá de este conjunto, o sea, el hecho de ser diferente el conjunto vacío, decir que existe un elemento que está en este conjunto, ahí ser uno consciente de que ahí implícitamente estamos usando la regla C y estamos siendo abusivos, digamos, en el lenguaje, estamos usando una variable pues en lugar de una constante. Ahí pues uno desde luego va a tener que tener en cuenta que esa variable que use aquí no aparezca antes en la demostración, ¿cierto? Eso sí va a tener que tenerse bastante cuidado cuando se saque como de algunas propiedades que tiene la existencia de algún objeto, ese objeto, que el nombre que le está dando ese objeto no puede aparecer antes. Tiene que ser como una nueva variable, ¿cierto? ¿Listo? Aquí también estamos, entonces ya simplemente con colocar esto aquí con el i en el lenguaje natural es como si ya estuviéramos implicando pues implícitamente, ¿cierto? Entonces ahí vamos a ir yéndonos más
las demostraciones pues acá en el lenguaje, pues en demostraciones más intuitivas. Aquí pues todo esto ustedes ya saben cómo probarlo. La conmutatividad pues de la unión, ¿cierto? Desde luego eso va a salir de la conmutatividad de la disyunción, que va a tener un elemento X pertenece a T unido a S, si solamente si X pertenece a S o pertenece a T. Por, perdón, X pertenece a T unido a S, si solamente si X pertenece a T o X pertenece a S. Por conmutatividad de la disyunción, ¿qué tendríamos? Eso es equivalente a que X pertenece a S o X pertenece a T. Y eso es lo mismo que decir que X pertenece a S unido a T. ¿Listo? Entonces ya por generalización y extensionalidad se tiene que son iguales. ¿Es necesario cómo hacer esa demostración ahí o ya saben cómo hacerlo? Dice, entonces mire que aquí también todas esas propiedades simples pues de esas operaciones de unión e intersección ya saben cómo hacerlas, ¿cierto? Aquí esta asociatividad, estas leyes de asociatividad van a salir precisamente de la asociatividad de la disyunción en la lógica. Aquí la asociatividad de la conjunción va a salir de la asociatividad de la, perdón, de la intersección va a salir de la asociatividad de la conjunción. Aquí tenemos las leyes distributivas, o sea, la unión distribuye con respecto a la intersección y eso se va a corresponder con la distributividad de la disyunción con respecto a la conjunción, ¿cierto? Así sucesivamente. Aquí también, T menos S unido R es equivalente a esto, pues ya también saben cómo hacerlo, ¿cierto? Miren que aquí hay un cambio ya de esta unión por la intersección. Es necesario que alguno de esas propiedades, muestre alguna de esas propiedades y las escribamos así paso a paso, o, o se sienten ya con confianza de hacer ese tipo de demostraciones. Ninguna de las anteriores. A ver, yo veo qué pasa aquí. Bueno, me imagino que se sienten con mucha confianza y aquí no hacen las respectivas preguntas. ¿Eh? Ahora, desde luego, pues aquí simplemente estamos indicando algunas propiedades que sí valen y son demostrables dentro de ZF y también pues informalmente, ¿cierto? Recuerden pues una pregunta más interesante es cuando le dan alguna propiedad y determine si eso vale o no vale, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a colocar aquí algún pedacito, por ejemplo, T menos S y todo eso menos R. ¿Será que eso es igual a qué? ¿Será que eso es igual a T menos S intersectado a R? ¿Cierto? Bueno, no simplemente pedir para demostrar, sino es verdad o no es verdad. En caso de ser verdad, demuéstrelo. En caso de no ser verdad, refútelo. Entonces, como le había dicho anteriormente, pues, refutaciones aquí, vamos a aceptar refutaciones con conjuntos que todavía no hayamos demostrado que existen dentro de ZF. Veamos acá qué era lo que llamamos en fundamentos. Hacemos el grafiquito, ¿cierto? El diagrama de Venn para cada uno de los lados y vemos qué pasa. Si el diagramita nos convence de que eso es cierto, lo demostramos. Y si nos convence de que es falso, usamos el diagrama para construir un contraejemplo. Veamos acá, entonces tomemos los conjuntos T
S y R que sean pues lo más generales posibles, ¿cierto? Es decir, que hayan elementos de todos los tipos, elementos comunes a los conjuntos, elementos que no son comunes, y todas las posibilidades de áreas pues entre esos conjuntos. Aquí tenemos T, R y S. En este caso, entonces, T menos S, ¿qué sería? Sería entonces esta parte de acá. Ay, perdón. T menos S sería esta parte de acá, ¿cierto? Este es el patrón para T menos S. Si a T menos S le quitamos R, pues a este de acá le quitamos R en últimas, ¿qué nos va a quedar? Entonces, acá, 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 acá. Listo. Pues aquí, ¿esto qué sería? Era T menos S y eso menos R, ¿cierto? Miren que ahí con ese gráfico nos damos cuenta que en realidad esto sería como, en realidad lo que va a hacer es igual a T menos S unido R, ¿cierto? Pero aquí estamos diciendo que es igual a T menos S intersectado R. Entonces hagamos el gráfico acá. Y aquí la idea, pues lo hice precisamente que no valiera, es para ver cómo construimos entonces los contraejemplos. Aquí tenemos T, R y S. Hagamos aquí las operaciones. Entonces, hagamos la intersección primero de S con R. Esta parte de acá, ¿cierto? Sería R intersectado S o S intersectado R. Y a T le quitamos eso. Entonces nos va a quedar todo esto de acá, ¿cierto? Aquí buscamos las regiones que no nos dieron comunes. Ah, espérate acá. Esto aquí sería T menos S intersectado R, ¿cierto? Aquí las zonas que no nos dieron comunes en los dos gráficos, mire que aquí, por ejemplo, esta zonita de acá aparece en este gráfico y aquí, perdón, sí, aquí en este gráfico esta parte hace parte del resultado final pues, de las operaciones, mientras que aquí no, ¿cierto? Y lo mismo, esta partecita de acá aparece aquí en lo que nos dio finalmente esas operaciones, mientras que aquí no. Entonces, ¿cómo vemos para construir un contraejemplo de eso? Simplemente coloquemos un elementico en alguna de las partes que dieron diferentes al hacer estas dos operaciones, ¿cierto? Entonces, coloquemos aquí un 1, ¿cierto? Lo podría haber colocado aquí también, ¿cierto? En cualquiera de las dos zonas que no son comunes. Entonces, aquí vamos a tener el mismo 1. Mire que ese 1 no va a estar aquí, en este conjunto, mientras que va a estar aquí. Y ahí ya construimos el contraejemplo, ¿cierto? Ya espera que acá pongamos mejor aquí abajo. Sean T igual a R igual al singulete de 1 y S igual al conjunto vacío. Y miren, aquí ya estamos de por sí usando un conjunto que todavía no tenemos la existencia de ese conjunto dentro de ZF. ¿Listo? Pero cuando definamos los números naturales va a ser obvio que esto es un conjunto pues dentro de ZF. Listo. Entonces, ¿qué vamos a tener? T menos S menos R va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a singulete de 1 menos el vacío menos singulete de 1. Eso va a ser igual a ¿qué? Aquí va a ser igual a singulete de 1 menos singulete de 1 que es igual al vacío, ¿cierto? Por otro lado, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que
esta otra operación es de acá, T menos S intersectado R, ¿qué nos va a dar? Sería en este caso singulete de 1 menos S intersectado, o sea, el S que es el vacío, intersectado con singulete de 1. Eso es igual a que va a ser singulete de 1 menos el vacío que es singulete de 1. Y ahí tenemos entonces que estas dos cosas son diferentes, por lo tanto, entonces, esa afirmación es falsa. Para cualquier tres conjuntos, esta igualdad no siempre se da, ¿cierto? O sea, puede ser que en algunos casos sí se dé, pero no siempre se da. Recuerden que cuando hacemos afirmaciones de este tipo, pues donde estamos usando variables x y z como siendo conjuntos arbitrarios, en realidad estamos diciendo que para cualquier tres conjuntos eso se cumple. Entonces, ahí tendríamos un contraejemplo que nos estaría refutando esa propiedad que tenemos allá, ¿cierto? Aquí en todas estas afirmaciones que tenemos, es como si nosotros, pues sería equivalente si nosotros tenemos cuantificado universalmente o pensar que todas ese R, TR y S son variables y que aquí hay cuantificadores universales sobre esas variables, sería equivalente, ¿cierto? Listo, entonces ahí simplemente como para que tengan en cuenta pues que ustedes ya recordarles un poco de cómo eh, por medio de diagramas de Venn pueden identificar si una propiedad pues, de esas operaciones de conjuntos vale o no vale. Si vale, entonces hay que hacer la demostración. Ustedes ya saben cómo es la demostración y si no vale, entonces el diagrama les permite hallar un contraejemplo y aunque estemos, digamos, dentro de ZF, que es un sistema formal, donde todavía no hemos probado la existencia de este tipo de conjuntos, vamos a aceptar ese tipo de conjuntos para hacer también refutaciones por el momento, ¿cierto? Bueno, ok. Aquí también pues hay otras propiedades pues que ustedes ya saben, pues conocen pues bastante bien. Aquí, por ejemplo, todo conjunto T es subconjunto de T unido S, ¿cierto? Y también pues, o sea, el conjunto de la derecha también aquí de esta unión también va a estar incluido en esa unión, ¿cierto? La intersección de dos conjuntos T y S está incluida en T y también está incluida en S. La diferencia de T con S está incluida en T. Si T está incluido en S, entonces si le unimos R en ambos lados, se va a preservar la inclusión. ¿Listo? Si T está incluido en S, entonces eh, T intersectado R está incluido en S intersectado R. Mire que aquí ya en este caso, bueno, intersectamos en ambos lados con un mismo conjunto, listo, entonces también se preserva. Es su conjunto de S. Si a T le quitamos R, eso va a ser su conjunto de S quitándole R. También estamos pues como quitando en ambos conjuntos el mismo conjunto. Ahora acá, si T es su conjunto de S, mire que aquí ya sería al contrario, es a R, a un conjunto de R le vamos a quitar S. Como ese S es mayor que T, pues respecto a inclusión, entonces nos va a dar una cosa que va a ser menor, ¿cierto? Que R menos T. Un conjunto T está incluido en S, si solamente si la unión de T y S es el propio S, ¿cierto? Eso también es una propiedad que se mostró en fundamentos. Lo mismo que esto, o sea, si tenemos que T está incluido en S, eso ocurre si solamente si la intersección de estos dos conjuntos es el que está más a la izquierda, el más pequeñito, ¿cierto? T intersectado S es igual a T. Aquí es, si T está incluido en R y S está incluido en R, sea, tanto T como S están incluidos en R, la unión de estos dos va a estar incluida en R, ¿cierto? O sea, T unido con S va a estar incluido en R. Y eso no es solamente que valga en este sentido, sino también en el otro sentido. O sea, si la unión de T y S está incluida en R, entonces ambos conjuntos van a ser subconjuntos de R. Con la intersección que tenemos, eh, si R es subconjunto de la intersección, mire que aquí ya es al contrario, ¿cierto? Un conjunto, si
conjunto R es su conjunto de la intersección, entonces él va a ser su conjunto de ambos, ¿cierto? ¿Listo? Hacemos algunas de esas, mostramos algunas de esas propiedades o no es necesario. Dígamelo con toda confianza. Así alguien se siente pues como con, y puede tener algunas dificultades para hacer ese tipo de demostraciones, me dice, hacemos algunas de ellas como para que tengan un poco más de ejemplos de cómo hacer las demostraciones y si no, entonces seguimos. Profe, yo tengo una pregunta. Me acuerdo que en fundamentos, por ejemplo, yo no pude hacer una de esas que tienen diferencia simétrica y todo eso, pues porque eso al final es una chorrera, hay uniones, intersecciones, diferencias. Y yo por ahí he encontrado una cosa para poder hacer una demostración que era la función característica y de un conjunto y cosas así, que con eso se prueban ciertas propiedades. No sé, profe, si de pronto usted conoce por qué eso es así. O sea, ahí dan unas definiciones y, por ejemplo, si la función característica de un conjunto A es igual a un conjunto B, entonces los conjuntos son los mismos y todo eso, pero en realidad, o sea, como que nunca supe por qué, no sé, profe, si de pronto sabe. Ah, bueno, aquí eh, todavía no hemos definido, digamos, la función característica, eh, pero en realidad para mostrar todas estas propiedades, pues no se necesita, digamos, la definición de la definición de función característica. Inclusive, pues todavía no hemos formalizado lo que son las relaciones y funciones, eso lo hacemos pues en la próxima unidad, ¿cierto? Ahí podríamos ver esos ejemplos pues de función característica y eso. Pero digamos, para mostrar estas propiedades que tenemos aquí, no es necesario, digamos, esos conceptos de función característica y esas cosas, no. listo. Sí, no que, por ejemplo, esas de diferencia simétrica, no las, no las podía hacer así a mano. Diferencia simétrica. Ah, bueno, diferencia simétrica, lo que pasa es que hay unas demostraciones para la diferencia simétrica que son largas y le toca a uno tomar muchos casos. Inclusive, por ejemplo, una propiedad tan básica como creo que es la asociatividad de la diferencia simétrica. Ahí le toca a uno tomar un montón de casos, entonces es muy largo, ¿cierto? Más que difícil, pues es largo, pero incluso aquí tampoco hemos definido todavía la diferencia simétrica. Yo creo que tal vez en el taller que tengo, tal vez tengo la definición de diferencia simétrica y se pide hacer algunas demostraciones de esa diferencia simétrica. Ahí podríamos ver más adelante, pues, en ese caso. Pero si quiere, hagamos entonces algunas propiedades de estas que tengan que ver con diferencia y con uniones, algunos de estos. Inclusive, mire que aquí en varias de estas, por ejemplo, ahí se da la implicación solamente en un sentido, ¿cierto? En otras se da la equivalencia. Es cuando uno ve en esos teoremas, pues en un libro donde se muestra la implicación en un sentido, uno como que supone, ah, bueno, si lo pusieron la implicación en un sentido, debe ser porque no vale en el otro. Uno muchas veces asume eso. Pero resulta que en muchos libros, pues, a veces dejan la implicación en el otro sentido como un ejercicio o simplemente no lo colocan, ¿cierto? Siempre acá cuando hay unas implicaciones en un sentido debemos preguntarnos por el recíproco. Entonces vamos a hacer algunas, digamos, de estas implicaciones y pensamos qué pasa con el recíproco. Y tomemos una, por ejemplo, donde hay diferencia, no diferencia simétrica, sino diferencia de conjunto. Profe, en el chat dicen que la G y la J, por favor. La G y la J. Listo, entonces hagamos la G. Vamos a hacer la G. Después pasamos a la J. Listo, entonces está. Hagamos, ay, ¿qué hicimos aquí? No sé qué abrí yo aquí sin querer queriendo. Ok. Hagámoslo informalmente, ¿cierto? Vamos a demostrar esto informalmente. Supongamos, no, aquí estamos suponiendo que S y T son conjuntos, ¿cierto? Supongamos que T es su conjunto de S, ¿cierto? Vamos a hacer esta demostración por método directo, entonces estamos suponiendo el antecedente y vamos a llegar al consecuente. Mire que ahí en últimas, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo uso del teorema de deducción, ¿cierto? Listo.
Ok, veamos que R menos S estaría incluido en R menos T. ¿Qué es lo que hace uno aquí? Vamos a hacerlo también, digamos, directamente. Tomemos un elemento arbitrario en este conjunto de la izquierda y lleguemos a que ese conjunto, a que ese elemento está en el conjunto de la derecha. Entonces, sea X un elemento que está en R menos S, ¿cierto? Listo. Por definición de diferencia de conjuntos, ¿qué tendríamos? Luego, tendríamos que X pertenece a R y X no pertenece a S. ¿Listo? Ahora, mire, como aquí que tenemos, T es su conjunto de S. ¿Qué quiere decir? Que todos los elementos de T están en S. Entonces, si no está en S, es porque no está en T. Mire que es como si estuviéramos usando el contrarrecíproco, pues, de esa implicación que hay aquí, que todo elemento de T, si X es elemento de T, entonces X es el elemento de S. Entonces, estaríamos usando el contrarrecíproco, ¿cierto? Como T es su conjunto de S y X no pertenece a S, entonces X no pertenece a T. Ahora ya tenemos aquí que X pertenece a R y no pertenece a T, por lo tanto va a pertenecer a esta diferencia. Luego, como X pertenece a R y X no pertenece, entonces eh, aquí está aquí, ¿cómo se? Dios. X pertenece a R menos T. ¿Listo? Formalmente con eso nos contentamos, porque mire que ya tomamos un elemento arbitrario en ese conjunto de la izquierda, llegamos a que ese elemento arbitrario está en el conjunto de la derecha. Mire, por teorema de deducción, ¿qué tendríamos? Esto implica esto, ¿cierto? Generalizando, tendríamos que para todo X, si X pertenece a R menos S, entonces X pertenece a R menos T. Y por definición de inclusión es esta inclusión, ¿cierto? Entonces ahí ya tendríamos la demostración de eso. Ahora, si se quiere hacer de manera más formal, mire que cómo se podría hacer acá en este caso. ¿Qué tenemos que mostrar? Formalmente, ¿qué tendríamos que mostrar? Que si para todo X pertenece a, a T, entonces X pertenece a S, implica que si para todo, usemos aquí la misma variable X pertenece a R menos S, entonces X pertenece a R menos T, ¿cierto? Sería mostrar esto de acá. ¿Listo? Ahora, mire que esto de acá es ¿qué? Esto es X pertenece a R y X no pertenece a S. Y esto de acá sería X pertenece a R y X no pertenece a T, ¿cierto? Entonces mire que, en última, si nosotros logramos como mostrar esta implicación de acá, ya tendríamos como lo que queremos, ¿cierto? Si esta implicación implica esto, ya lo tendríamos, porque generalizamos y después repartimos ese para todo ahí, ¿cierto? Vamos a hacerlo formalmente. Uno, X, mire que aquí está
X pertenece a T, X pertenece a S, y aquí están al contrario, ¿cierto? Ah, no, aquí están con el contrarrecíproco, ¿cierto? Entonces usemos el contrarrecíproco. X pertenece a T implica X pertenece a S, eso implica que X no pertenece a S, implica X no pertenece a T, ¿cierto? Contrarrecíproco. Listo. Dos. Aquí vamos a usar también como una propiedad de si X no pertenece a S implica X no pertenece a T. Aquí sería como usar esta vez ya una propiedad pues que vamos a suponer que ya lo tenemos pues de la lógica, ¿cierto? Aquí tenemos este y tenemos este. Si le adicionamos por conjunción otra fórmula, ¿cierto? Estaríamos como usando una tautología que sería de la forma alfa implica beta, implica que eh, delta y alfa implica delta y beta, ¿cierto? Eso es una tautología, ¿cierto? Entonces aquí vamos a como aplicar esa tautología. ¿Qué hacemos aquí? Entonces, X pertenece a R y X no pertenece a S, implica X pertenece a R y X no pertenece a T. Aquí coloquemos tautología. Listo. Ahí, cuando tengan dudas de si una cosa es tautología o no, ustedes ya saben cómo verificarlo, pues para que sepan si lo que están haciendo es correcto o no es correcto, ¿cierto? Aquí estoy afirmando que es un caso particular de una tautología, que es la que les acabé de escribir, ¿cierto? Si tienen dudas, hagan la tablita de verdad, o demuéstrenlo sintácticamente, ahí ustedes ya tienen dominio pues de la lógica para saber entonces cuando una cosa en realidad es una verdad lógica o no es una verdad lógica, ¿cierto? Listo, aquí, generalización. Para todo X, bueno, todo esto de acá. Digámoslo a esto alfa, para todo X, alfa. Generalización en 2. Listo. Ahora mire que bueno, inclusive voy a colocar aquí no alfa, sino voy a colocar alfa implica beta. Voy a colocar esto, pongámosle esto. Ah, pero espérate. No, espérate que todavía me falta hacer transitividad. Entonces, tenemos que esto implica esto. Entonces, quiero llegar, es como a esto implica esto, que ya pues prácticamente lo tenemos aquí por transitividad, ¿cierto? Después generalizamos sobre toda la fórmula y después repartimos esos para todos. Con esa regla, pues nosotros mostramos que eso se podía hacer. O sea, si uno tiene acá, em, no, inclusive nosotros mostramos que si alfa implica beta, uno deducía para todo x alfa, implica para todo x beta, ¿cierto? Eso nosotros lo demostramos, ¿cierto? Entonces vamos a hacer eso. Listo, entonces tenemos acá 3. X pertenece a T, implica X pertenece a S. Eso implica que X pertenece a R y X no pertenece a S, implica X pertenece a R y X no pertenece a T, ¿cierto? Transitividad entre 1 y 2. Listo, ahora sí, entonces tenemos aquí, digamos, esta es la fórmula alfa y esta es la fórmula beta. Voy aquí alfa y esta es la fórmula beta. ¿Cierto? 4. Para todo x alfa implica para todo x beta. ¿Listo? Ley lógica.
de, de 3, aplicando pues esa ley lógica. Y mire que ya tenemos es precisamente lo que tenemos acá, ¿cierto? Ya por definición, ¿qué tendríamos? Por definición esto es 5. Definición de eso, ¿qué sería? Entonces esto es que T, esa parte de acá sería que T es un conjunto de S, implica esto de acá, que si X pertenece a R menos S, entonces X pertenece a R menos T, ¿cierto? Aquí estaríamos usando la definición de inclusión y aquí la definición pues de pertenencia a cada uno de esos conjuntos. O inclusive aquí pues y podríamos solamente hacer acá para todo X alfa, y aquí simplemente por definición de diferencia, ¿cierto? Diferencia de conjunto. 6. Esto aquí, ¿qué nos está expresando? Como para todo X, X pertenece a T implica X pertenece a S. Eso es lo mismo que T es un conjunto de S, implica, esto de acá es, todos los elementos de R menos S son elementos de R menos T, implica que R menos S está incluido en R menos T, ¿cierto? Y aquí sería entonces por definición de inclusión, ¿cierto? Así si quisiera hacer como más formalmente, ahí se tendría pues la manera de hacerlo más formalmente. Sin embargo, pues esas demostraciones informales valen también, ¿cierto? O sea, ahí ya ustedes escogen cuál es el estilo que les gusta más a ustedes y si de manera más formal o manera más informal. Desde luego, pues en cualquiera de los dos estilos tienen que ir justificando pues como cada paso de manera pues válida, ¿cierto? No vayan a cometer pues como errores ahí. Ok, entonces ya quedó demostrado ese, vamos a pensar en el contrarrecíproco. Pensemos en el contrarrecíproco. ¿Será que la implicación en el sentido, perdón, en el contrarrecíproco, no, en el recíproco? ¿Será que la implicación en el otro sentido vale? Si no está ahí, uno como que comienza a dudar pues de que valga. Desde luego, el asunto de que no se haya colocado ahí no necesariamente implica pues que eso no vale. ¿Qué podemos hacer ahí? Pues si tratemos de hallar entonces, o hacer los diagramas para ver si nos convencemos de que eso es cierto o que es falso. Dependiendo del diagramita, ya vemos entonces si hacemos una demostración o si construimos un contraejemplo. Coloquemos acá, tenemos que hacer, mire, como nosotros estamos asumiendo esto de acá, ¿cierto? Tenemos que hacer el diagrama de tal manera que satisfaga esta condición de acá, de que R menos S sea su conjunto de R menos T, ¿cierto? Ahí es el complique. Entonces hagamos primero, o sea, porque si fuera de acá para acá es más fácil tener en cuenta esta condición de que T es su conjunto de S, pero aquí es un poco más complicante. Tomemos a T acá, tomemos aquí a T. Eh, bueno, es que aquí en todo caso, aquí esas gráficas no nos van a ayudar mucho. Sería como hallar una gráfica donde de esta igualdad y no se de esta. A ver, veamos, intentemos hacerlo.
R menos S, pongamos acá el R. Es que tendríamos R, no, perdón, pongamos acá el S. R menos S. ¿Qué tendríamos? No, es que tomemos acá el... Ya, hagamos acá mejor. Hagamos el R y el S primero acá. R y S. Entonces vamos a tener que R menos S, que sería esta parte de acá, va a tener que estar incluida en R menos T. O sea que ese T va a tener que estar como por acá, ¿cierto? R no va a poder tener acá es... Podríamos poner a R menos, pues a T así. Poner a T de esta manera. Y ahí vamos a tener pues R, R menos S va a estar incluido en R menos T, porque aquí nos va a dar una areacita menor. Y lo cogimos de tal manera que no nos dé esta inclusión. ¿Listo? Entonces, aquí en realidad no vamos a necesitar ni siquiera los dos, sino solamente un gráfico. Coloquemos aquí elementos. Uno, coloquemos por acá en un 1, por acá el 2 y coloquemos por acá el 3, ¿cierto? Listo. Lo importante es que aquí ya va a haber un elemento que va a estar en T y no va a estar en S, o sea que no se va a dar esa inclusión. Y los cogimos de tal manera que esta inclusión sí se dé, ¿cierto? Listo, que R menos S. No, pero es que espérate, R menos S. No, antes aquí puse la inclusión en el otro sentido. No, coloquemos. Este T no va a poder ser así, sino ese T tiene que ser así, ¿cierto? Este T va a tener que ser así. En la que tenía, si le invierte los nombres, creo que ST y TS. Bueno, también. Sí, si hubiera invertido los nombres, ahí daría también. Pero bueno, coloquémoslo acá. Inclusive acá, si ustedes logran sacar el contraejemplo sin gráfico, pues listo, no hay problema, ¿cierto? Aquí antes el gráfico como que está complicando más, pues hay veces que el gráfico en lugar de ayudar, complica. Si sacan el contraejemplo sin necesidad de hacer el gráfico, pues desde que lo justifiquen bien el problema, ¿cierto? Desean R igual a 2 3 S igual a 3 solamente y T igual a 1 3, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a tener? Veamos primero que satisface esta condición de acá, la del antecedente, ¿cierto? Es que R menos S nos daría ¿qué? R menos S, entonces nos quedaría solamente el 2, ¿cierto? En ese caso, esto va a ser subconjunto de R menos T, que R menos T también nos va a dar el 2, ¿cierto? Porque sería el 2 3 menos el 1 3, entonces nos quedó también el 2. Luego, tendríamos entonces que R menos S va a estar incluido en R menos T. Y tenemos que en este caso T no está incluido en S, ¿cierto? ¿Listo? Aquí ya tenemos el contraejemplo que nos muestra que la implicación en el otro sentido no se da, porque mostramos conjuntos que satisfacen esta condición y no satisfacen esto. ¿Listo?
Bueno, ¿dudas ahí o todo claro? Hagamos entonces, si no hay duda, entonces veamos otro. ¿Cuál otro me habían dicho que para hacer de acá? El J. ¿Te habían dicho el J? Sí, profe, lo otro. Listo, entonces vamos a ver el J. Vamos a hacerlo de diferentes maneras. Entonces hagámoslo primero de manera pues informal. Entonces demostremos primero esta implicación y después demostramos la otra implicación. Supongamos, pues vamos a tratar de hacerlo por método directo. Entonces supongamos el antecedente. Supongamos que T está incluido en R y S también está incluido en R. Y veamos entonces que a partir de esa hipótesis podemos mostrar que T unido a S está incluido en R. Tomemos un elemento arbitrario de este conjunto de la izquierda y lleguemos a que está en el conjunto de la derecha. Sea X un elemento que está en T unido S. Luego, por definición de inclusión, ¿qué tendríamos? X está en T o X está en S, ¿cierto? Como aquí tenemos una disyunción, tenemos que tomar casos. Primer caso, si X pertenece a T. En este caso, ¿qué tendríamos? Como T es su conjunto, pues queremos llegar a que ese X está en R. Pues como T es su conjunto de R por la hipótesis que tomamos y X está en T, entonces X está en R, ¿cierto? Aquí llegamos a lo que queríamos llegar en este caso. Y tenemos que hacer lo mismo en el otro caso. Si X está en S, ¿cierto? Entonces, como por hipótesis también tenemos que S es su conjunto de R, ¿cierto? Lo teníamos acá. Y tenemos acá en este caso que X pertenece a S, entonces tendríamos también que X pertenece a R. Listo, en ambos casos llegamos aquí a que X pertenece a R. Entonces, por disyunción de casos, tenemos entonces que X pertenece a R. ¿Qué hicimos ahí? Entonces, tomando un elemento arbitrario en este conjunto de la izquierda, llegamos a que ese elemento está en el conjunto de la derecha, ¿cierto? Listo, mire que por teorema de deducción que tenemos, que esto implica esto. Si nosotros generalizamos por X, tendríamos entonces que para todo X, X pertenece a T unido S, implica X pertenece a R. Y eso, por definición de inclusión, es precisamente que T unido S está incluido en R, ¿cierto? Lo que pasa es que aquí ya pues, nos evitamos tener que escribir esos pasitos pues, adicionales, ahí simplemente estamos usando la definición. Listo. Veamos ahora entonces la implicación en el otro sentido. Entonces vamos a ver aquí que si T unido S es su conjunto de R, entonces tanto T como S están incluidos en R. Vamos a ver. Había, voy a borrar esto de acá para no tener que a mí se me olvida que lo quiere, entonces borremos esto de acá mejor. Y hacemos la demostración allá más arribita. Entonces, como decimos acá, ya vamos a ver entonces la implicación en este sentido, ¿cierto? Vamos a hacerlo también por método directo, ¿cierto? Supongamos que T unido S está incluido en R. Veamos que tenemos estas dos inclusiones, que T está incluido en R. Como vamos a mostrar esta inclusión, veamos primero esto. Y después vemos la otra y ya por conjunción tendríamos
tendríamos las dos, ¿cierto? Entonces, veamos primero esto. Entonces sea X un elemento que está en T. Listo. Como T es un conjunto de T unido S, ¿cierto? Eso es otro de los puntos que hay acá, sería el teorema 11A, ¿cierto? Mire que es esta parte de acá. Ahí estamos usando el teorema 11A que ya estamos suponiendo como que ya está demostrado. Como T es un conjunto de T unido a S, entonces, pues también tenemos que X pertenece a T y T es un conjunto de T unido a S, entonces X pertenece a T unido a S. Espérate. Sí, pertenece a T unido a S. Listo, ahora, como por hipótesis tenemos que T unido a S es un conjunto de R, se tiene que, entonces el elemento X va a pertenecer a R, que era lo que queríamos llegar, ¿cierto? Un elemento arbitrario de este conjunto de la izquierda, llegamos aquí, está en el conjunto de la derecha. Listo. Mire, ahí entonces, de nuevo, por teorema de deducción, esto implica esto. Generalice. Para todo X, X pertenece a T, implica X pertenece a R. Eso es precisamente la definición de esta inclusión, entonces ya demostramos esa inclusión, ¿cierto? Veamos ahora, como pues aquí vamos a demostrar, es esta conjunción, entonces veamos ahora que S está incluido en R, ¿cierto? Pues tomemos un elemento, pues aquí la demostración va a ser análoga, que sea X perteneciente a S. Aquí en este caso es como S está incluido en T unido S, entonces vamos a tener que X pertenece a T unido S, ¿cierto? Porque X es un elemento de S y todos los elementos de S están en T unido S, ¿listo? Entonces X está en T unido S. Ahí ya sí podemos entonces usar la hipótesis que teníamos acá y es que T unido S está incluido en R. Y como T unido S está incluido en R, entonces finalmente llegamos a que este elemento que está en este conjunto también tiene que estar en este, ¿cierto? X pertenece a R. Listo, ahí de nuevo, entonces, cogimos un elemento arbitrario del conjunto de la izquierda, llegamos aquí, está en el conjunto de la derecha, por teorema de deducción tenemos esta implicación, generalicemos, para todo X vamos a tener esa implicación, y eso es precisamente la definición de la inclusión, ¿cierto? Solo que eso aquí ya no lo vamos a escribir, pues, sino que ya nosotros sabemos eso, ¿cierto? Ahora, mire que aquí ya, por conjunción, ya, pues ya mostramos las dos cosas, por conjunción, ¿qué tenemos? Que tenemos entonces que T está incluido en R y S está incluido en R, ¿cierto? Y eso lo demostramos a partir de esta hipótesis. O sea que mostramos que esto implica esto de acá por teorema de deducción. ¿Listo? Bueno, entonces ahí la demostración informal, ya si ustedes quieren hacerlo más formalmente, entonces pasen eso a cuantificadores y vayan yéndose por las propiedades de los cuantificadores, pasar de acá a acá, ¿cierto? Aquí, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener para todo, ya esto de aquí, ¿qué va a ser? Para todo X, eh, eh, X pertenece a T y, no, implica X pertenece a S. Y esto de acá, ¿qué va a ser? Para todo X pertenece a S, implica X pertenece a R, ¿cierto? Listo, con eso quiere llegar a esto de acá, entonces tenemos este de acá, es equivalente a qué, como es para todo y conjunción, podemos asociar, ¿cierto?
Vamos a asociar esta aquí. Es para todo X vamos a tener esta implicación y esta implicación. ¿Sí? Tenemos la conjunción de esas dos implicaciones y así a través de equivalencias trate de llegar a la definición de esto, ¿cierto? Que para todo X pertenece a este conjunto y solamente si pertenece a este conjunto. ¿Sí? Bueno, inclusive hagámoslo que eso es en dos pasitos ahí. Entonces, espérate que eso aquí está muy, muy sucio. Yo paso esto por acá. Entonces aquí, tenemos esta parte de acá, ¿cierto? Listo. Eso es equivalente, bueno, voy a poner la equivalencia aquí abajo para que no me vaya muy allá del tablero. Eso es equivalente a qué? Es equivalente a que para todo X pertenece a T, implica X pertenece a S, y X pertenece a S, implica X, perdón, aquí es con R, ¿cierto? Y es con R, implica X pertenece a R, ¿listo? Ahora, esto es equivalente a que para todo X pertenece a T o X pertenece a S, eso implica que X pertenece a R, ¿cierto? Ahí es usando también una ley lógica que es la siguiente. Alfa y beta implica delta, eso es equivalente, perdón, alfa o beta implica delta es equivalente a que alfa implica delta y beta implica delta. Ahí estaríamos usando esa equivalencia para pasar de acá a acá. Ay, qué pena. Ya son las 4. Bueno, y aquí ya es precisamente pues por la definición de unión e inclusión, ya tendríamos lo que tenemos, ¿cierto? Y pues es simplemente como para mostrar que pueden hacerlo tan formal como quieran, usando fórmulas como quieran, o lo pueden hacer más informal. Listo, qué pena con ustedes que me estaba extendiendo un poco, un poco más de lo que debería, pero bueno, ahí tienen ya la idea de cómo hacer esa demostración. En todo caso, pues si se sienten pues un poco con dificultades para hacer esas demostraciones, entonces practiquen. Y si tienen dudas, me preguntan. Bueno, entonces, feliz fin de semana, que estén muy bien. Profe, muchas gracias. Feliz fin de semana también. Eso, lo mismo, estoy muy bien.